Entonces, para ir concluyendo, lo que me interesa como argentino, como persona de América Latina, que trabaja en una institución con foco en que América Latina tenga una política exterior activa en derechos humanos, tengo expectativas de que algunos de los países de la región estén a la altura de las circunstancias. Por lo que les decía, ¿no? Porque integrarse al mundo implica pronunciarse en materia de derechos humanos al nivel de lo que aspiramos a ser, ¿no? De lo que hacen las democracias desarrolladas. Y por otra parte, porque el día de mañana, que va a ser más pronto de lo que muchos creen, si han conocido cómo terminan estos regímenes, nuestros países van a tener interlocutores a Rosa María, a José Daniel Ferrer o alguno otro de los colegas y activistas democráticos cubanos que hoy están luchando heroicamente por la apertura política en su país. Así que hasta como estrategia de política exterior de largo plazo tendrían que pensar en tener una posición más comprometida. Y por último, no me quiero olvidar de señalar, cuando Gil y también Alexandra mencionaban el récord que tiene Cuba, digamos, aliado a todos los países de las mismas características políticas. Nosotros, aprovechando que está la colega de Freedom House, el Índice de Libertad del Mundo se publica desde el año 73. En el año 77 y 78, Argentina tenía la misma puntuación que Cuba, 6,5. Bueno, Cuba siempre creo que tuvo la misma puntuación hasta el día de hoy. En esa época, muchos exiliados y perseguidos políticos argentinos se iban para Venezuela. En esa época, Argentina no fue condenado en este ámbito, entre otros motivos, porque forjó una alianza con Cuba, es decir, dos regímenes que violaban los derechos humanos, uno que los sigue violando, se aliaron por estar ambos en el movimiento no alineados y porque ambos se protegían como hacen siempre. Entonces eso nunca lo vamos a olvidar, el país que, digamos, la complicidad que tuvo Cuba en silenciar las violaciones a los derechos humanos en mi país, lo cual está sobradamente documentado. Cuba puede borrar de la foto a Hugo Matos, pero no puede borrar de la foto que se abstuvo en este ámbito de condenar a nuestra dictadura militar en el año 79 y de invitar al dictador Videla a una cumbre de no alineados en La Habana. Eso nunca lo vamos a olvidar, y porque recibimos mucha solidaridad durante nuestra dictadura, tenemos obligación moral de ayudar a todas las personas que en distintos lugares del mundo hoy sufren la represión de los derechos fundamentales, y especialmente de nuestros hermanos cubanos por haber sido su gobierno, que es el mismo que sigue ahora, cómplice de nuestra dictadura militar. Muchísimas gracias. Thank you, Gabrielle. And with that, we go to our final speaker, last but not least, Rosa Maria Payá, someone who's spoken a number of times here at the United Nations and brings a very important voice. She's meeting with world leaders on a regular basis. And I know you were just in Europe yesterday. It's very important that you're here, that the world hears your voice, the voice of the human rights movement of Cuba. Rosa Maria. Yes, thank you so much, Miguel. Thank you so much, UN Watch, Freedom House, Cadal, for your coherency, for taking sides with the Cuban people. That effort and that behavior is something that we miss also among the member states of this house, of the United Nations. I will try to do both, to express briefly in English and also to speak Spanish in order to our Cuban audience that could be connected somehow since the island or in the offline world, also to understand and to know that they are not alone. The Cuban people is not alone. No matter how many efforts the accomplices of the Cuban dictatorship can make here in UN, no matter how big could be the support to try to hide the crimes and the criminals that live
in Havana, they are always allies of the democracy. They are always voices brave enough to take sides to the Cuban people. Así que muchas gracias a todos los que ya nos están escuchando desde sus casas, a través del internet, a los que nos verán en otros momentos. Agradecida a las organizaciones que nos han ayudado a llegar a Naciones Unidas, a tener este evento justo antes del día en el cual el Estado cubano debe ser analizado por los Estados miembros de Naciones Unidas. Les agradecía a UN Watch, a Freedom House, a CADAL por estar de parte del pueblo cubano, por levantar su voz y apoyar a los cubanos que en los últimos meses han estado viviendo y sufriendo momentos de gran frustración por un lado, pero también de gran oportunidad para presionar en favor de una transición real hacia la democracia. Los últimos 2 meses han sido muy reveladores de cuáles son las verdaderas intenciones del régimen cubano que pretende esta transición del poder al poder. Estos Castro y el grupo de generales que han estado ejerciendo el poder por los últimos 60 años y que ahora tratan de burlarse una vez más del pueblo cubano y de la comunidad internacional para perpetuar sus privilegios y para perpetuarse en el poder. Bueno, Naciones Unidas, o al menos los estados decentes dentro de Naciones Unidas, tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar la decisión de si se van a poner de parte del pueblo cubano o si se van a aliar a la complicidad que esconde y ayuda a la dictadura cubana. The last months have been very revealing of the real intentions and the real nature of the Cuban regime. As Hillel mentioned, we have been witnessing all the efforts that the dictatorship makes to try to mock the international community, to try to mock the international organizations, and to try to sell an image of openness that is not actually taking place in our island. So that the United Nations, or at least the member states that are decent and that are real democracies within United Nations, have now the challenge of taking sides with the Cuban people and to break this wall of silence and complicity that the Cuban state security apparatus and their allies in the world have been able to create to shadow the suffering of the Cuban people. During the last month, the repression has actually increased on the island. The situation of the freedom of expression and freedom of press is actually getting worse. Several independent journalists have been harassed, beaten, arbitrarily detained, as it was the case 2 weeks ago of the YouTuber Ileana Hernandez. The independent artists are also on their very hard harassed, especially those artists that dare to be critical of the situation. For instance, those that are also promoters of the platform that we promote, of Cuba Decide. That have been the case of the performatic artist Ana Olema, that have been the case of the performatic artist Lía Villares, that is the case of the visual artist Luis Trápaga, that right now, while we are talking, have been expelled from all the institutional organizations that protect or promote art in Cuba, and is facing a judicial process because of an invented charge that they just use in order to try to silence the free voices within the Cuban society. We are especially preoccupied about the situation of the political prisoners. Till last week, there was around 115 political prisoners sentenced in the Cuban prisons.
during the last week that that number rise. There are 5 new cases of new sentence against citizens because of their public manifestations, because of their denunciations of the regime, not just in the political field, also in the social field. That has been the case of the scientific, actually doctor in biology, Ariel Urquiola, that has been sentenced to 1 year of prison just because he denounced the violations of the Cuban authorities against the environment, against the Cuban natural resources. That has been also the case of 3 brothers that dared to make public manifestations in Santiago de Cuba. They are Alberto Antonio, Leonardo y Alberto Ramirez, sentenced to 2 years and a half in jail because of the crime that is also invented by the Cuban regime. Gabriel told us about it, the crime of dangerousness. That is a figure that the Cuban regime used to put in prison any person that dared to live accordance with how he or she thinks. La represión en Cuba ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Es paradójico, mientras el gobierno cubano intenta vender una imagen de cambio, poniendo de manera pública un nombre nuevo a la cabeza del Consejo de Estado y de Ministros, aumenta la represión contra el pueblo cubano. Ese ha sido el caso de los periodistas independientes, de los artistas independientes, que en los últimos meses han estado bajo gran represión, bajo gran acoso, como ha sido el caso de la youtuber Liliana Hernández, que fue arbitrariamente detenida durante semanas, o ha sido el caso de los artistas independientes que todavía están intentando llevar a cabo la Bienal Independiente, la Bienal 00. Especialmente han sido agresivos los agentes de la policía política cubana contra aquellos artistas que se atreven además a promover iniciativas de cambio político, como aquellos que han estado vinculados o están vinculados a la plataforma ciudadana Cuba Decide. Han sido acosados, han sido amenazados por la seguridad del Estado, han sido detenidos por la seguridad del Estado o están enfrentando cargos en el sistema judicial de la dictadura. Ese ha sido el caso de la artista performática Ana Olema, del artista Lía Villares, del artista plástico Luis Trápaga, que ahora mismo enfrenta un posible juicio de parte de las autoridades cubanas y ha sido expulsado de todas las agencias que dentro de la institucionalidad del régimen se dedican a promover el arte, no solamente los activistas políticos, los opositores, la sociedad civil independiente cubana es víctima de acoso y de represión en Cuba. Cualquiera con una expresión independiente, cualquiera que se atreva a vivir como piensa puede ser víctima de la dictadura. Ese ha sido el caso del científico cubano, el doctor en biología Ariel Urquiola, que ha sido sentenciado hace 3 días a 1 año de prisión por denunciar a las autoridades cubanas, por denunciar las violaciones que cometen contra la naturaleza, contra el medio ambiente, contra los recursos que son de todos los cubanos y de las generaciones que están por venir. Hasta hace 2 semanas había 115 prisioneros políticos en Cuba documentados, probablemente hay muchos más. Es muy difícil documentar prisioneros políticos en Cuba, las familias tienen miedo, los prisioneros tienen miedo, la manera de llegar a la información sigue siendo muy precaria, pero sí vemos, al menos en los últimos días, un nuevo patrón, que ya no es solo las detenciones arbitrarias, que fueron más de 5.000 el año pasado, sino también las sentencias directas, poner a las personas en prisión y sentenciarlas por delitos que el régimen simplemente se inventa. Ahora, ¿por qué
ha aumentado de esta manera la represión en un momento en que el régimen se preocupa tanto por su cambio de imagen. Nosotros lo entendemos como un reconocimiento también de la vulnerabilidad, de la debilidad en la que se encuentra al día de hoy el régimen cubano. Un régimen que ha tenido que y que está intentando imponer una transición fraudulenta, que está intentando hacer este proceso de sucesión dinástica de los generales que han estado en el poder por 60 años a sus hijos y a sus nietos, literalmente a sus hijos y a sus nietos, mientras le venden a la comunidad internacional una imagen de cambio. Este régimen y esta imposición que están tratando de hacer es una manera más de burlarse de la comunidad internacional, es una imposición al pueblo cubano, es una imposición a la sociedad civil de la región, es una imposición a la comunidad internacional que sin haber cambiado todo lo necesario ha cambiado su percepción con respecto a los crímenes del castrismo. Lo mencionaba Alessandra al mencionar la situación de Venezuela o la situación de Nicaragua, es público, está documentado. El mundo sabe sobre la injerencia que mantiene el régimen castrista en otros países y cómo esa injerencia ha sido un factor determinante también en el deterioro de la democracia en la región, con las consecuentes amenazas que eso trae para el resto de los países, ¿no? Amenazas de conexión con el crimen organizado, amenazas de la producción de migraciones forzadas y todo lo que eso implica para la estabilidad democrática y también para la seguridad nacional de los países de la región. Por tanto, apoyar los derechos humanos en Cuba, apoyar un cambio en Cuba, no es solamente ser coherentes con el pueblo cubano, es también apoyar la estabilidad democrática en el resto de la región. Y para hacer eso, lo mencionaba Gabriel, para hacer eso en este momento de la historia, a 60 años de dictadura, bueno, lo único responsable a hacer es ocuparse del desafío político. Lo único responsable a hacer es apoyar el derecho del pueblo cubano a decidir su sistema político, económico y social, a participar en la toma de decisiones que se realizan en la nación, toma de decisiones de la cual la ciudadanía cubana ha estado excluida por los últimos 60 años. Nosotros nos enfrentamos a un régimen que no solo practica la violación de los derechos humanos, sino que viola los derechos humanos, los principios básicos de la democracia desde